Bien, acá. Transformar materia prima para el bien de la sociedad. ¿Qué tipo de bien? ¿Alguien? ¿Quién escribió esto? Nicole. Podemos transformar la materia prima para el bien de la sociedad. Bien, bien, sí. ¿Alguien más? De optimizar procesos. Optimizar procesos. O, Ya. Por ejemplo, vamos a tocar materia prima. ¿Qué tipo de materia prima podemos transformar? mm, El petróleo. Ejemplo, el petróleo, o sea, petróleo. el petróleo ingeniero químico, digamos, lo que hace es ver los procesos de separación del petróleo, ¿no? Para sacar diversos derivados, como ya sabemos, ¿no? El gas, la gasolina, el diésel y los demás derivados que puede sacar un ingeniero químico. Perfecto. ¿Qué otro ejemplo de materia prima? Puede ser la caña, la caña. Claro, No. ingeniero, o sea, la caña es Ujú. una materia prima esencial, digamos, ¿no? Para la elaboración de los azúcares y de ahí los derivados del alcohol también, ¿no? Y también un gran componente para la elaboración de los biodiéseles o la gasolina etanol que hoy en día ya se está poniendo en venta en nuestro país, digamos, ¿no? Perfecto, perfecto, bien. Ahora, veamos el tema del azúcar, un ingenio azucarero. ¿Qué función puede cumplir un ingeniero químico dentro? Sí, dice transformar ya la materia prima. Eso en cuanto al proceso. Pero ya ustedes como una función, como ingenieros químicos, si ya empiezan a trabajar en un ingenio azucarero, ¿qué tipo de trabajo creen ustedes que van a hacer o qué tipo de trabajo pueden desarrollar? El ingeniero químico de una empresa de azúcares, yo veo que es el encargado de calcularle, ¿no? Cuando llega el azúcar a la empresa, la caña en sí a la empresa, lo hace el grado de dulzor que tiene ese azúcar, digamos, ¿no? Para saber en qué calidad está llegando ese material, si tiene mucha agua, menos agua, o sea, la calidad del dulzor que viene de la caña o de la materia. Ya, puede ser. Eso también lo puede hacer un técnico, un laboratorista, por ejemplo, pero el ingeniero químico también lo puede hacer. ¿Qué otra actividad? Después sería en el proceso final, ¿no? En el granulado del azúcar, el control de calidad, digamos, ¿no? Porque cuando ya el azúcar ya está sale del proceso de fabricación, ¿no? O sea, lo que tiene que analizar el ingeniero químico es la calidad de producto que va a sacar a vender. No solo pueden lanzarlo el producto tras que salga del proceso, digamos, ¿no? El ingeniero químico tiene que analizarlo, esa materia que salió, y ver si es factible venderla como está saliendo, digamos. Ya, perfecto. Entonces tú me estás hablando de el control de calidad de la materia prima y el control de calidad del producto terminado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, Sí, así es. perfecto, es un buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo. Puede desarrollarse como responsable del control de calidad, tanto de la materia prima como del producto terminado. Es un trabajo que lo vas a realizar mayormente en el laboratorio, donde básicamente vas a tener todas las herramientas y equipos para poder realizar estos chequeos. ¿En qué otra área podrías trabajar? En el área de operaciones, por ejemplo. ¿Podría ser un operador de planta? ¿Puedes ser un operador de planta? Claro que sí. Entonces puedes trabajar como un operador de planta, es ya un poco más práctico, ¿sí? Ya he entrado en el proceso donde vas a controlar las variables de operación, temperaturas, presiones, caudales, tiempos de cocción. Entonces ya es más operativo, ¿no? Perfecto. ¿Qué otra área? Podría ser en el área de planificación, planificar la producción.
Sería, claro, porque en el área de planificación de preparación del terreno lo hace el ingeniero agrónomo, pero sería bueno contribuir en el área de la fertilización del terreno, ¿no? O sea, dar los componentes adecuados para que fertilicen esos terrenos y produzcan una mejor materia prima. Perfecto, sí, sí, puede ser en el área ya en el área de producción de la caña. Yo me refería un poquito más en el área de planificación ya del proceso. Por ejemplo, cuánta azúcar vas a destinar a la venta, cuánta azúcar vas a destinar para alcohol, qué cantidad vas a procesar. Entonces, todo el proceso de operación, de la parte operativa, no, porque puede ser como un operador, sí, es bien práctico, es el encargado de abrir válvulas, cerrar válvulas, controlar las condiciones de operación, pero puedes también fungir un cargo un poquito mayor en el sentido de que puedes estar a cargo de la planta, por ejemplo, y organizar y planificar la producción, manejar el personal, coordinar con la gente de mantenimiento, con la gente de comercial. Entonces es un trabajo un poco más gerencial, ¿sí? Pero también el ingeniero químico puede desempeñarse de esa manera. Otra área en la cual puede trabajar es en el área de proyectos, porque puede trabajar, empezar a trabajar por ejemplo, una nueva planta de azúcar, ¿sí? Un nuevo ingenio azucarero. Entonces, el ingeniero químico puede trabajar en el equipo de proyecto desde el diseño de la planta, ¿sí? Desde el diseño de la planta, toda la parte de ingeniería, dar soporte en la parte de construcción, dar soporte en la parte de puesta en marcha, comisionado, puesta en marcha y futura operación. Entonces, fíjense que el ingeniero químico tiene la ventaja, primero, es multifuncional, puede desempeñar trabajo en muchas áreas dentro de una empresa. Por el otro lado, puede trabajar en cualquier industria donde haya un cambio de proceso, donde hay una transformación, ya sea un ingenio azucarero, ya sea una aceitera, ya sea en una planta de refinación de hidrocarburo, una planta de gas, una siderúrgica. Entonces, el ingeniero químico tiene esa flexibilidad de poder desempeñarse en mayores áreas y desarrollarse en diferentes funciones también. Entonces, esa es la ventaja si nos comparamos, por ejemplo, con un ingeniero de alimentos. El ingeniero de alimentos está 100% enfocado a alimentos. No podría hacer un trabajo en el área de petróleo y gas y petróleo, por ejemplo. O un ingeniero industrial que es ya más administrativo, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene el ingeniero químico. Otro de los nombres que se le da es ingeniero de proceso y es precisamente porque nosotros manejamos procesos. Entonces, cuando van a trabajar en una industria, en una empresa donde van a ver procesos de transformación, ustedes podrían tranquilamente fungir como un ingeniero de proceso que va a controlar la producción, va a controlar el proceso, va a tratar de optimizar la producción, tratar de bajar costos o tratar de incrementar la calidad del producto. ¿Ok? Entonces estamos claros en eso, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Ahora, hablemos de la materia, fenómenos de transporte. Ya, es realmente importante esta materia. Su nombre es medio ambiguo, lamentablemente no representa, no expresa lo que realmente es la materia. ¿Qué tan importante será? ¿Por qué creen ustedes que esa materia si dicen que es importante, por qué será importante? ¿Alguien? Es una materia de cuarto semestre. Sí, vencer la materia, me abre para esta otra materia. Pero, ¿qué más? O sea, ¿alguien? Buenos días, ingeniero.
Buenas. Bueno, por mi parte considero que la materia es importante porque, bueno, analiza tanto lo que es el fenómeno de transporte de energía, cantidad de movimiento y, bueno, también materia que esto es bastante fundamental para la parte de procesos en la industria. Y, bueno, en la carrera va a tener un complemento posteriormente con otras materias como ser termodinámica, operaciones unitarias, y es todo lo que se ve en la industria, ¿no? En la vida real. Perfecto. Bien, bien. Fenómenos de transporte junto a termodinámica, para mí, son las dos materias más importantes de la carrera. Porque estas dos materias van a sentar base para todo lo que ustedes van a ver en adelante y si ya logran trabajar en la industria, prácticamente es lo que van a aplicar. ¿Ya? Y como tú bien has dicho, habla sobre el fenómeno de transporte. Hay tres propiedades, las que has mencionado, las vamos a ver más adelante, que es masa, energía y cantidad de movimiento. También podemos incluir electricidad. La electricidad es una propiedad que también se rige a las ecuaciones que lo hace el transporte de masa, energía, pero no vamos a ver electricidad nosotros, no estamos involucrados ahí. ¿Ya? Entonces, es muy, muy importante, va a sentar la base para todo lo que es operaciones unitarias. Todas las operaciones unitarias que ustedes van a ver son simplemente ya una aplicación, si ustedes quieren verlo así, una aplicación de lo que van a aprender en fenómenos de transporte. Fenómenos de transporte establece la base. Y junto a la parte de termodinámica que estudia también procesos de transformación de la materia y energía, porque está totalmente interrelacionado, van a sentar la base para todo lo que ustedes van a ver en adelante. Entonces, yo les voy a pedir que por favor le tomen mucha atención a la materia, mucha dedicación, porque lo que vayan a aprender ahora y el conocimiento que vayan a adquirir ahora va a determinar cómo van a poder manejar más adelante los semestres que vienen en la carrera. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, ya no son 2 horas, es 1 hora semanal. Para los que han llegado tarde, hemos cambiado el horario. Vamos a hacer, lamentablemente no todos pueden coincidir en esta hora y yo quería ver si podíamos cambiar el horario. Entonces vamos a hacer en 2 días, martes y miércoles a la 1 de la tarde. Los que puedan, se va a dictar lo mismo. Entonces los que puedan juntarse o conectarse el martes lo hacen el martes y los que puedan el miércoles. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver en estas 2 horas o en esta hora? Teoría, problemas, no vamos a ver teoría, problemas. La ingeniera y el auxiliar que ya tienen asignado van a trabajar con ustedes en la parte de la teoría y en la parte de problemas. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver la aplicación, ¿sí? Vamos a adelantarnos un poquito viendo hacia adelante y vamos a ver ¿dónde ustedes pueden aplicar esto en la industria? ¿Sí? Ya sea en una azucarera, hemos dado el ejemplo de la azucarera, en la industria de gas y petróleo, o en la industria química o petroquímica, o cualquier tipo de industria. Entonces vamos a ver todo lo que ustedes vayan aprendiendo, ya desde el punto de vista teórico en problemas, ya yo les voy a ir ya presentando y dando ejemplos bien prácticos y claros de dónde ustedes aplican todos estos principios que van a ir aprendiendo. Vamos a hablar sobre los procesos, ya voy a empezar a introducir a lo que son los procesos, por ejemplo, destilación, cristalización, extracción. Son operaciones unitarias que tienen su fundamento en el fenómeno de transporte. ¿Okay? Y vamos a trabajar también con equipos como intercambiadores de calor, compresores, columnas de destilación, válvulas de control. Es decir, vamos a ver ya toda la parte práctica de lo que implica fenómenos de transporte. Entonces, yo creo que la materia va a ser bastante completa para ustedes porque van a ver la teoría, van a ver los fundamentos,
van a ver ya los ejercicios de cómo aplican ustedes la teoría y a la vez también van a ver en la vida real, ya en la industria, donde ustedes van a aplicar cada uno de estos conceptos. ¿Estamos? Ingeniero, tengo una duda. ¿Y el Claro, ingeniero químico puede trabajar en el área de alimentos o cosmético? claro que sí. Claro que sí. Y ha dicho el Y entre ingeniero, una carrera, y entre una carrera paralela, perdón que lo corte, ¿cuál sería mejor, tomar ingeniería industrial o bioquímica? depende qué es lo que quieres estudiar. O sea, a qué te quieres, eh, en qué te quieres desempeñar. Porque me estás hablando de bioquímica, me estás hablando de industrial. Son dos cosas diferentes. El ingeniero industrial está más enfocado a la producción, a la planificación, es más administrativo. Sí, lleva temas, materias técnicas, sí, porque necesita conocer el proceso, entender el proceso, pero es más administrativo. ¿Sí? No tiene un fundamento técnico tan consistente como un ingeniero químico. El bioquímico, el bioquímico está más enfocado a todas las transformaciones biológicas que tengan interacción con la parte química, ¿no? Porque son compuestos químicos también. Pero es más específico al área de farmacéutica, ¿no? Pero no sé si me puedes aclarar la pregunta otra vez. Por ejemplo, para tomar el área de biotecnología, Ah, podría perfecto. ser Sí, sí, sí. con bioquímica paralela. Yo he hecho una especialización en biotecnología. Entonces, el ingeniero químico lo puede hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque la biotecnología se va a basar en procesos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la materia prima, ¿sí? Van a cambiar las condiciones de operación, ya sea de temperaturas, presiones, pero el concepto, el principio va a ser el mismo. Que si tú lo aplicas a gas y petróleo o si tú lo aplicas a siderúrgica o lo que sea, los principios que fenómenos de transporte te va a dar, porque es general, son conceptos completamente generales, que tú ya lo vas a aplicar a diferentes sistemas o diferentes procesos, dependiendo si son orgánicos, si son inorgánicos, pero el principio es el mismo. Entonces, si estás en ingeniería química, estás en un buen lugar porque aunque somos tal vez todólogos, cubrimos una gran, una amplia, un amplio espacio, digamos, donde podemos desarrollarnos, pero tienes la ventaja de que los conceptos, los conocimientos los manejas y te puedes desempeñar sin ningún problema. Yo he empezado a trabajar en lácteos, por ejemplo. Ya cuando yo he egresado en 1996, porque ahí, si se acuerdan, ¿no? Decía 25 años de experiencia, 20 años en la industria de gas y petróleo. Los primeros 5 años he trabajado en lácteos y he trabajado como jefe de producción en una planta de lácteos, haciendo yogur, haciendo queso. No ha habido problema, o sea, no he necesitado ser un ingeniero de alimentos para poder trabajar en una industria de lácteos. Me he desempeñado sin ningún problema porque entendía los procesos, entendía los conceptos. Sí, he tenido que aprender algunas cosas específicas sobre lácteos, sobre yogur, pero no me ha costado nada porque en sí los procesos los manejaba. Y después de 5 años trabajando ahí, he cambiado completamente el rubro, me he ido a gas, me he ido a petróleo, pero me he ido he empezado a trabajar en refinería y igual, no he tenido mayor dificultad porque los procesos los entendía. Sí he tenido que aprender algunas cosas más específicas sobre petróleo, pero no me ha representado ningún tipo de problema. Y después he saltado al área de gas, ya que también tiene algunos conceptos diferentes, pero no me ha generado mayor problema porque, como nuevamente repito, los procesos son los mismos, los conceptos, los fundamentos son los mismos. ¿Ok? Perfecto, gracias. Bien, sigamos. ¿Ya cuántos? Ok, vamos a hacer una actividad
hablamos mucho de procesos, hemos hablado del petróleo, hemos hablado del azúcar, pero ¿dónde yo puedo aplicar y cómo yo puedo entender esto del fenómeno de transporte en nuestra vida diaria, en nuestro día a día? ¿Ya? Entonces, es bien importante que ustedes entiendan de que no solamente tienen que trabajar en una industria, en una empresa, para poder aplicar o entender estos conceptos tan importantes, ¿no? Los pueden aplicar y en cualquier situación en el día a día, ¿ya? Entonces, les voy a ir mostrando algunas fotos. Acá tengo el pantallazo general de algunos ejemplos, pero vamos a ir viendo uno por uno. Y lo que quiero que ustedes me digan es, ¿qué pueden identificar en cada una de las imágenes? No sé, puede ser luz, puede ser temperatura, puede ser calor, puede ser presión, puede ser materia, lo que se les venga. O sea, ¿qué es lo que ustedes pueden extraer o agarrar de cada una de las fotos que les voy a ir mostrando? Entonces vamos a empezar con la primera. Sí. Sol, calor. Bien, sol, calor, ¿qué más? Ya. Energía, bien. Luz. Luz, perfecto. ¿Algo más? Allá al fondo, por ejemplo, hay algo. Nubes. Nubes, bien, nubes. ¿Qué más podrían mencionar acá? Hay un elemento más. Los rayos Entonces, UV. ya rayos UV. Ya hemos mencionado el sol, ¿sí? Perfecto, sol. Eso nos habla de energía, ya lo han mencionado. Calor también, que está relacionado con la energía. El calor es una forma de energía. Luz, radiación, perfecto. Aire, ¿sí? Estamos en la Tierra, entonces también hay aire. Entonces ya no solamente hay sol, hay energía, sino también hay materia. Hay materia acá. Nubes, ¿sí? Hemos mencionado las nubes. Entonces fíjense, en una simple foto, ya entrando un poquito ya a desglosar lo que implica la imagen, y podemos ver que hay energía, hay radiación, hay calor, hay materia, porque sabemos que hay aire, sabemos que las nubes son vapor de agua prácticamente. Entonces ya estamos empezando a relacionar lo que es materia, energía, ¿ok? Acá voy a prepararme una tacita de té o una tacita de café, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas pueden sacar de esto? T, fusión de dos Fluido. elementos. Temperatura. Temperatura, Transferencia de ya. calor. T, bien. Fluidez, fluido. Fluidez, bien. Flujo. Flujo. Alguien dijo T, ¿no? T, infusión, sí. ¿Qué algo más? Por ejemplo, el té va a ser almacenado en un recipiente, En un ¿no? recipiente. Entonces, ¿eso de qué Transferencia nos de habla? calor. Nos habla de volumen. ¿Sí? Va a ocupar un volumen, el volumen de la taza. Entonces, estamos hablando de preparación de té, ¿sí? El té es una infusión. Entonces, cuando hablamos de infusión, ¿qué es lo que estamos, de qué estamos hablando? De materia, ¿no? De que estamos extrayendo una materia sólida hacia el agua caliente, ¿sí? Entonces, hay temperatura involucrada acá. Y si hay temperatura, si es agua caliente, entonces hay un calor transferido. Y bueno, algunos le van a poner stevia, algunos no le van a poner stevia, algunos le van a poner azúcar. Entonces ya estamos adicionando un sólido, ¿sí? Y ese sólido se va a disolver en el té por la temperatura. Entonces, y mencionamos el volumen. Entonces, fíjense, ¿sí? Una simple taza de café, ya hemos hablado de calor, hemos hablado de masa,
Alguien ha dicho fluidez, ¿sí? Hay flujo también acá. Para mezclar el azúcar, por ejemplo, tengo que agitar, ¿sí? Tengo que agitar, entonces va a haber movimiento. Entonces, fíjense, todos estos elementos en un ejemplo tan sencillo, ya como de alguna manera están involucrados. Entonces, yo podría, por ejemplo, explicar el comportamiento del llenado del té y el mezclado del azúcar a través de los conceptos de fenómenos de transporte. La respuesta es sí. ¿Sí? Sencillamente sí, porque, como les dije, son conceptos generales y aplican a cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de transformación. Esta no es una industria, no es una planta de gas, no es una planta de una refinería, pero este es un proceso de transformación, ¿ya? Porque hay calor, hay temperatura, hay materia, ¿sí? Hay flujo, hay volumen. Entonces, es un ejemplo típico de un proceso, ¿ya? No tienen que ir a una fábrica para ver un proceso, ¿ya? Lo pueden ver en la preparación de su taza de té o de su taza de café, ¿ok? Acá, ¿qué podemos ver? ¿Qué hay? Un avión, Hay un avión, ¿sí? Aerodinámica. ondas, Aerodinámica, hay flujo, ¿sí? ¿Qué más? Hay velocidad. ¿Qué evita que el avión no caiga? Y Gravedad. si fuera por la gravedad se cae. ¿Sí? ¿La Son resistencia toneladas. al viento? La resistencia ya puede ser, tiene un nombre, se llama Fricción. no. Hemos visto avión, hay aire, ¿no? Aire involucrado. Hay flujo, hay velocidad y hay sustentación. ¿Sí? El avión, o sea, aquello que evita que el avión caiga, porque el avión tendería a caer por su masa. ¿Sí? Tiene una masa grande multiplicado por la gravedad, va a tener un peso y ese peso va a generar o va a ocasionar que eso tienda a caer, pero no cae porque el empuje o la sustentación es mayor a su peso y eso se debe a la presión. ¿Sí? Entonces, debido a la velocidad, esto lo van a ver con más detalle, pero debido a la velocidad del aire que atraviesa las alas del avión, es que yo genero baja presión en la parte superior de las alas y mayor presión en la parte inferior. Y esa diferencia de presiones que se genera por la velocidad del aire es la que genera la sustentación y eso evita que el avión caiga. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos ya, no tenemos tanto temperatura acá, pero ya empezamos a introducir otro concepto, el concepto de presión, el concepto de velocidad, ¿sí? Y flujo. También seguimos hablando de masa, de materia, estamos hablando. Pues sí, temperatura podría involucrar, porque ¿ustedes a qué temperatura creen que está el aire a una altitud de 10.000 metros? Que es la altitud con la cual los aviones vuelan. ¿Qué ¿Está más temperatura? frío? ¿Unos 20 grados? 20 grados positivos. Sí. Ya, está más frío, es correcto, pero la temperatura a 10.000 metros de altura está alrededor de 20 grados, pero del otro lado, negativos. ¿Ok? Entonces, muy baja temperatura allá arriba. Entonces, eso sí va a influir en la presión, en la sustentación. Entonces, la sustentación del avión no es la misma a cuando está despegando o cuando recién está alzando vuelo, a la sustentación que va a tener ya cuando está en velocidad crucero a 10.000 metros de altura, ya porque la presión, porque la temperatura es diferente, el aire se va a comportar diferente, por lo tanto, la sustentación va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ya esto es un poco más complejo, si ustedes quieren,
que la preparación de una taza de té, pero aquí también ya están involucrados el caudal, flujo, hay temperatura, hay presión. ¿Ok? Bien, siguiente ejemplo. Muy parecido a la taza de té. ¿Qué podemos sacar de acá? Vapor. Vapor. Cambio físico. Bien, vapor. ¿Qué es el vapor? ¿Qué es? ¿A qué le llamo vapor? ¿A qué le llaman vapor? Al cambio de estado. Al cambio de estado. ¿Sí? Entonces, esto básicamente me está mostrando que es agua, puede ser agua, que está hirviendo, pero ya hay un cambio de fase. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre el aire y el vapor de agua? El aire es considerado un gas y el Gas. vapor de agua es esa fase, ¿no? La fase de vapor que viene del líquido. Y la diferencia entre vapor y gas es que bueno, el gas está a una temperatura mayor que su temperatura crítica. El gas podría estar menor a la temperatura crítica y puede seguir siendo gas. En que el aire es un conjunto de elementos y que el vapor de agua es solo agua. Por ejemplo, el metano. El metano es solo, es un componente y es gas. A diferencia del aire. El aire sí, tienes razón, el aire es una mezcla, nitrógeno, oxígeno. Pero el metano puede ser, es gas también y es simple, es único. Puede ser que en su estado normal, en una temperatura ambiente, por decirlo, el agua es un sólido y al elevar su temperatura recién se convierte en un vapor o en un gas. En cambio, el metano, una temperatura ambiente, sigue siendo gas. Ya. ¿Y yo podría producir metano líquido, por ejemplo? Sí, se puede, creo, enfriándolo más, Ya. como el Entonces, oxígeno hay líquido, ¿no? este es un concepto bien importante, ¿ya? Voy a compartir. A ver si puedo compartir. No me deja. Ya, después lo voy a hacer. Quería conectar mi iPad para explicarles, pero bueno. Ya, vapor y gas es el mismo estado, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de estado, estamos hablando, son cuatro estados que tiene la materia. Sólido, líquido, gas y plasma, ¿ok? En la Tierra existen solamente tres, ¿sí? Tenemos sólido, líquido y gas. Ya, el Sol es un ejemplo de un estado de la materia en estado plasma. Ahí el hidrógeno y el helio están en estado de plasma, muy alta temperatura. Pero enfoquémonos a los tres estados: sólido, líquido, gas. Ahora, la materia puede cambiar de estado, puede cambiar de fase, puede estar, por ejemplo, si agarramos el caso del aire, del caso del agua, el agua a ciertas condiciones está en estado sólido, a ciertas condiciones está en estado líquido y a ciertas condiciones puede estar en estado gaseoso. El estado gaseoso en el cual el agua está se le llama normalmente vapor. ¿Por qué? Porque está muy cercano a su punto de condensación. Si yo calentara el vapor de agua por encima de los 100 grados a una atmósfera de presión y lo llevo a 200 grados o a 300 grados centígrados, me alejo de la zona de condensación y ahí ya en termodinámica lo llamamos como vapor recalentado. Pero en realidad es un gas. Ya se lo debería denominar como gas. Entonces, cuando estoy muy lejano a la curva de condensación, ya
en cuanto a presión y temperatura, ahí sí es correcto utilizar el concepto de gas, ¿ok? Pero si esa misma sustancia, que puede ser aire, que puede ser agua o que puede ser metano, yo cambio las condiciones y la acerco a la zona de condensación, ahí ya no puedo hablar de gas, ahí ya tengo que hablar de vapor. Entonces, agarrando el metano, si yo enfrío el metano a una temperatura de menos 161 grados centígrados, el metano se va a acercar a la curva de condensación y va a empezar a condensar, es decir, voy a empezar a formar metano líquido. ¿Ok? Ese es el gas natural licuado, el LNG. ¿Sí? El gas natural licuado a menos 161 grados centígrados. Pero antes de licuefactar, no sé si está correcto, pero antes de condensarse, el metano está en un estado de vapor. Se dice está con vapor de metano, porque está cercano a su punto de condensación o a su punto de saturación. Pero en condiciones normales, temperatura ambiente, por ejemplo, y presión atmosférica, el metano va a estar muy lejos de su curva de condensación, entonces se lo llama como gas. No sé si se entiende el concepto. ¿Se entiende, ingeniero? ¿Sí? Ok. La próxima semana se entiende. se los voy a diagramar, pero básicamente es eso. Entonces, volviendo al ejercicio, tengo vapor de agua. Perfecto, hay vapor de agua. Entonces, hay cambio de fase aquí. Fíjense, ya estamos introduciendo otro concepto. Hay un cambio de fase. ¿Qué más tenemos acá? Agua, sí. Hay vapor. Intercambio de Entonces, calor. hay intercambio de calor, hay calor. Entonces, para llevar el agua líquida a su estado de vapor, yo tengo que entregar calor. Entonces, hay calor involucrado. Hay un cambio de fase. Ya. Calor. Temperatura, ¿sí? Y hay un volumen, ¿sí? Porque ¿cuántas veces aumenta el volumen el vapor de agua? Es decir, un kilogramo, un litro o un kilogramo de agua, ¿cuántas veces aumenta su volumen en estado de vapor? Dependiendo del recipiente que los contenga, ¿no? Presión Tiene que ocupar el atmosférica. mayor No, volumen ahí, posible. por ejemplo, tú agarras un kilogramo de agua líquida y eso lo vaporizas. A la misma presión y a la misma temperatura. El agua líquida va a aumentar casi 1000 veces su volumen, ¿sí? En estado de vapor. ¿Ya? Entonces hay un cambio de volumen acá. Entonces, nuevamente, estamos hablando de materia, estamos hablando de calor. Acá ya estamos introduciendo otro concepto que es el cambio de fase o cambio de estado. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. ¿Qué es esto? Nuestro sistema de circulación. ¿Sí? Nuestras venas, la sangre, ¿sí? Fluyendo a través de nuestras venas, plaquetas. ¿Qué más puedo hablar acá? Que representa una fase sólida y una fase líquida. Bien, ¿sí? Hay fase sólida, ¿ya? Hay sangre, que es la fase líquida. Hay flujo porque la sangre está fluyendo a través de todo nuestro sistema. Hay viscosidad. Si hay flujo, va a haber viscosidad. Ya van a ver más adelante que la viscosidad es una variable importante que mide la resistencia al flujo. Hay densidad también involucrada, que es otra propiedad que ya estamos introduciendo, que también mide la cantidad de masa que tiene un determinado volumen. Hay ya una transferencia de nutrientes, entonces fíjense, ya aquí hay transferencia de masa, los nutrientes, materia, es masa, ya va a haber una transferencia de masa ¿hacia dónde? Hacia las células. Ya, y hay presión involucrada. Si hay flujo, si hay caudal, hay presión, por supuesto.
hemos hablado ya de las células. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos viendo algo diferente. Estamos viendo ya transferencia de masa, estamos viendo transferencia de cantidad de movimiento, hay flujo, hay caudal, hay velocidad. Y yo podría explicar todo esto, cómo la sangre fluye, podría explicar la presión arterial en las ecuaciones de fenómenos de transporte. La respuesta es sí. ¿Sí? Las mismas ecuaciones que yo puedo aplicar a un ducto de transporte de petróleo o de gas natural, esas mismas ecuaciones me van a ayudar a explicar cómo la sangre fluye hacia, por nuestro sistema, por nuestro cuerpo, a través de nuestro sistema circulatorio, y cómo los nutrientes pueden ser transferidos ya hacia las células. ¿Sí? Con las ecuaciones de fenómenos de transporte yo puedo explicar todos estos procesos o estas transformaciones. Bien. Acá. ¿Qué es esto? Un aire acondicionado. ¿Sí? Es el ventilador de un aire acondicionado. Es grande por la tubería, es un sistema de aire acondicionado industrial, seguramente para enfriar un edificio. Entonces es un aire acondicionado. Aquí ya nuevamente vuelvo a tocar el tema de temperatura, el tema de calor. ¿Qué hace un aire acondicionado? ¿Cuál es la función de un aire acondicionado? Enfriar. Enfriar, bien. Pero, por ejemplo, vamos a ver más adelante que el calor se transfiere, siempre se va a transferir de un nivel potencial mayor a un nivel potencial menor. ¿Sí? Van a ver que todas estas propiedades de las que habla fenómenos de transporte, calor, masa o cantidad de movimiento, siempre se va a transferir de un potencial mayor a un potencial menor, siempre. ¿Ok? Temperatura. Cuando hablamos de temperatura, el calor siempre se transfiere de una mayor temperatura a una menor temperatura. Siempre. ¿Ok? Entonces, naturalmente, espontáneamente. Pero, si yo tengo un cuarto, y aquí me están diciendo que el cuarto es para enfriar, ¿sí? Enfriar un espacio. Eso quiere decir que yo necesito sacar calor. Es decir, invertir el proceso. ¿Ya? Sacar calor de un sistema de menor temperatura a un sistema de mayor temperatura, porque al final de cuentas un espacio con aire acondicionado está a menor temperatura que afuera, ¿no ve? Pero yo sigo extrayendo calor del sistema o del espacio de baja temperatura hacia el sistema de alta temperatura. Eso no va a suceder espontáneamente, ¿ya? Yo necesito, van a ver más adelante, yo necesito realizar un trabajo para poder forzar que el calor fluya de una menor temperatura hacia una mayor temperatura. Si tiene que fluir de mayor temperatura a menor temperatura, lo va a hacer naturalmente. ¿Sí? Ese es el flujo normal. Pero si yo quiero realizar lo contrario, extraer calor o fluir calor de una menor temperatura a una mayor temperatura, yo necesito realizar trabajo. Y por eso los aires acondicionados tienen los compresores. ¿Sí? Los compresores son encargados de realizar ese trabajo que yo necesito para al final transferir calor de un sistema de menor temperatura a un sistema de mayor temperatura. Eso lo van a ver con calma más adelante. ¿Ok? Pero básicamente eso de manera muy general, eso es lo que sucede con un aire acondicionado. Entonces estamos hablando de aire, hay flujo, sí, hay materia, hay aire, hay temperatura. Ya si hay cambio de temperatura, hay calor. Hay trabajo, ya he mencionado, es otra forma de energía. Entonces aquí estamos viendo ya otra forma de energía que no sea calor. Trabajo es una forma de energía. Hay un fluido refrigerante, ¿sí? que se va a encargar de completar el ciclo para poder yo hacer esa transferencia de calor de baja temperatura a alta temperatura. Entonces ya hay flujo, ¿sí? Ventilación, hay energía eléctrica. Entonces, fíjense, nuevamente, estamos hablando concepto calor, concepto cantidad de movimiento, concepto transferencia de masa, ¿sí?
rápidamente, acá, ¿qué podemos ver? Esta es una tormenta de arena, ¿sí? Tengo sólido, aire, tengo arena, tengo ya dos estados diferentes, dos sustancias diferentes, arena, ¿sí? Aire, hay viento. ¿Qué es el viento? El viento es aire en movimiento, ¿ok? Es aire en movimiento. Una determinada velocidad, hay presión involucrada, si hay viento hay presión. Entonces, fíjense nuevamente, los mismos conceptos, ¿sí? En este caso materia, presión, flujo, temperatura también no está mencionado acá porque impacta también la temperatura. Entonces, fíjense, ejemplos bien sencillos del día a día, si quieren, esto tampoco no es del día a día, pero que ustedes lo ven en la naturaleza, ya tienen relacionado calor, tienen relacionado materia, tiene implicado movimiento, ¿sí? En cosas sencillas, desde una taza de té o de café hasta una tormenta de arena. Todos estos cambios, todos estos procesos, todas estas transformaciones los puedo explicar a través de fenómenos de transporte. ¿Ok? Y finalmente esta la voy a pasar rápido porque ya es redundante. ¿Sí? Hay fuego, energía, calor, luz, radiación, combustible. En este caso ya hay combustible. ¿Sí? Lo puse porque ya hay transformación de la materia y hay una reacción química acá, pero sigue siendo la materia. ¿Sí? Sigue siendo materia, pero ya se transforma, su naturaleza cambia. ¿Ok? Tengo aire y de pronto ya tengo dióxido de carbono, tengo agua. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Bien. ¿Nada? Bien. Entonces, todos estos conceptos de los cuales hemos hablado, ya en todas las imágenes que hemos mostrado, los podemos agrupar en tres grupos, ¿sí? Energía, masa y momentum o cantidad de movimiento. Estos son tres grupos que van a englobar todos los conceptos que hemos estado viendo. Energía, básicamente hablamos de transferencia de calor, ya, que tiene involucrado o un cambio de temperatura o un cambio de fase, ya, cualquiera de los dos. Masa, hablamos de transferencia de masa, que viene ya involucrado por ejemplo, en el caso de la sangre, de las venas, hay una transferencia de nutrientes de la sangre, del medio líquido, del fluido, hacia las células, sólido, ¿no? Pero hay una transferencia de masa. Cambio de fase, podríamos hablar del ejemplo de la olla que estaba evaporando agua, ¿ya? Hay un cambio de fase, el agua se transforma de estado líquido a estado vapor, pero hay transferencia de masa. Y finalmente el momentum o transferencia de cantidad de movimiento, ya donde hay flujo, ya donde hay velocidad. Pregunto, ¿estas propiedades son únicas? Es decir, ¿trabajan independientemente una de la otra o se pueden interrelacionar una con la otra? Por ejemplo, en la olla que estaba evaporando agua. Si hay transferencia de masas, el estado líquido al estado vapor, pero también hay involucrado calor. ¿Sí? También hay involucrado calor. El ejemplo del aire acondicionado, por ejemplo. Hay transferencia de cantidad de movimiento, sí, porque hay flujo, hay un refrigerante que está fluyendo, pero también hay transferencia de calor, hay trabajo. Entonces, los sistemas o van a seguir una propiedad específica, ya sea energía, cambio de energía o transferencia de calor o transferencia de masa o cantidad de movimiento, o pueden haber combinaciones de 2 o combinaciones de 3. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces,
todas las ecuaciones ya que describen estos procesos, ya sea transferencia de calor, transferencia de masa o transferencia de cantidad de movimiento, están estrechamente relacionadas. Cumplen el mismo principio o siguen el mismo principio. Por eso se las estudia en conjunto, porque el fundamento, el principio que siguen es básicamente el mismo. Hay una propiedad que se transfiere, hay una fuerza motriz que genera que esa propiedad se transfiera y hay una resistencia. Son tres elementos, básicamente, ya que los van a ir viendo y estudiando. La propiedad que se transfiere, que puede ser energía, que puede ser masa, que puede ser cantidad de movimiento. Aquello que genera esa transferencia, esa fuerza motriz, que puede ser cambio de temperatura, puede ser cambio de concentración o puede ser cambio de presión. ¿Ya? Esa es la fuerza motriz que va a generar la transferencia de la propiedad, y toda transferencia tiene una resistencia al flujo. Ya en el caso del momentum o de la transferencia de cantidad de movimiento, puede ser la viscosidad, esa puede ser es la resistencia al flujo. En el caso de masa, nosotros llamamos los coeficientes de transferencia o de resistencia ya entre masa y masa, puede ser sólido y la fase líquida. Y en el tema de energía también puede ser, por ejemplo, la resistencia del material o puede ser la misma resistencia del fluido. Entonces son tres elementos siempre involucrados ya en cualquiera de estos fenómenos. ¿Ok? Y las herramientas matemáticas básicamente son las mismas. ¿Sí? Son las mismas. El concepto es el mismo. Lo único que va a variar es ya cuando ustedes ya vayan a aplicarla, ya sea transferencia de calor, van a trabajar con calor, van a trabajar con temperatura. Si las van a aplicar a transferencia de cantidad de movimiento, ya van a trabajar con presión, van a trabajar con flujo, y en masa van a trabajar con materia y van a trabajar con diferencia de concentración. Pero en sí, las ecuaciones matemáticas como tal son las mismas. Ya, hay niveles, no sé si esto ya lo han visto, es decir, yo puedo aplicar todo esto a un nivel macroscópico. Entonces, todos los ejemplos, por ejemplo, que les he mostrado, la mayor parte son a nivel macroscópico, ¿sí? El tema de gas, el tema del macroscópico, microscópico o molecular, ¿sí? Entonces, el ejemplo del sistema de circulación, por ejemplo, ya las venas. Eso es una combinación entre macroscópico e incluso puede llegar a microscópico o molecular, porque el flujo como tal dentro de las venas es macroscópico, pero ya la transferencia de los nutrientes hacia las células puede manejarse desde un punto de vista microscópico o desde un punto de vista molecular. ¿Ok? Bien, hay todavía mucho por avanzar, pero vamos a parar acá. Este es un ejemplo que yo quería ya un poquito más. Hace un momento hemos visto ejemplos bien genéricos del día a día, ya para que ustedes puedan conceptualizar dónde hay calor, dónde hay transferencia de calor, dónde hay transferencia de masa, dónde hay transferencia de momentum. Y este ejemplo ya vamos a ver, es otro tipo de ejemplo un poco más específico ya a un proceso, y vamos a hablar sobre el petróleo ya, y cómo yo puedo aplicar todos estos conceptos de fenómenos a la industria de petróleo. Entonces, lo vamos a dejar acá. Ya, esto lo vamos a ver la próxima semana. Ya vamos a empezar a ver ya cosas mucho más en detalle, mucho más específicas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, Inge. Perfecto. Ahora, necesito que me ayuden. Hay 47 personas. ¿Cómo puedo hacer un imprint de pantalla de esto? ¿Saben? Voy a parar. Podría guardar el chat, se puede guardar